Saludos. Para hoy vamos a tocar el tema del aparato reproductor masculino. Vamos a hablar de algunos puntos muy interesantes de algunas características que nos hacen conocer más a fondo el aparato reproductor masculino. Para esta pequeña charla, básicamente se recomienda complementarlo con la anatomía de Moore, que es una anatomía clínica, y el libro de Tórtora, que también es una anatomía, aunque pues a mi opinión personal la anatomía de Tórtora tiene un poco de contenido más fisiopatológico y la anatomía de Moore tiene más una orientación clínica. Van a ver ustedes en algunos apartes algunos gráficos, entre ellos la anatomía de Netter, que es muy recomendable. También es muy recomendable el apartado de la anatomía de Netter para colorear, que también es muy instructiva. Y el atlas fotográfico de Yokoshi, que es bien interesante, puesto que el atlas de Yokoshi son fotos, son una cantidad de fotos con disecciones especiales en cuerpos pues humanos. Como todo, vamos a tratar de abordar este tema viéndolo de su parte externa hacia su parte más interna. Entonces podemos abordarlo también de su parte interna a su parte externa. Algunos textos nos hablan de tanto en órganos masculinos como en femeninos, nos habla de unos órganos internos y unos órganos externos. Y por ende, cuando nos habla de órganos internos y órganos externos, ellos separan estos temas para poderlos hacer un poco más digeribles y entenderlos mucho mejor. El fin justifica los medios. Cualquier tipo de metodología pues es válida para uno aprender anatomía, puesto que pues la anatomía no es algo fácil. Ahora, cuando estamos viendo cualquier órgano o función o una parte anatómica, una de las cosas que siempre vienen en mente es qué hace, o sea, qué función tiene. En este caso, el órgano reproductor masculino tiene 3 funciones. Ahí básicamente pues ustedes solamente van a ver 2, pero sus funciones principales es transportar el semen y como órgano reproductor. La tercera viene a ser una función más que principal, es complementaria o la comparte, que es el transporte de la orina, puesto que en el órgano reproductor masculino la uretra del hombre también es usada para transportar el semen y dar paso a la orina. Después, otra forma de analizarlo es en dónde está este órgano o parte anatómica. Hay una parte interna y otra parte externa. Obviamente, al tener una parte externa e interna, pues tiene órganos internos y externos. Tiene obviamente unas relaciones anatómicas que varían como cualquier otra parte anatómica del cuerpo humano, sirven para identificar su función y para correlacionarse entre ellos y uno ubicarlo. Estas proximidades
hacen que la localización de la estructura anatómica que uno vaya a estudiar sea un poco más fácil. En este caso, el aparato reproductor masculino es anterior al ano y guarda relación obviamente con los testículos. ¿Qué características tiene? Que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de uno hablar de una estructura anatómica, que tiene una porción anterior, una posterior. En algunas, como ustedes lo pueden ver en algunos libros de anatomía, algunas partes o zonas o regiones del cuerpo humano no solamente tienen una porción posterior y una anterior, también se habla de lateral derecha, lateral izquierda, superior o inferior, obviamente tratando de darle un análisis más referenciado hacia las otras estructuras que están adyacentes a la principal que se está estudiando. El tamaño del pene es variable, de 10 a 11 centímetros, y puede prolongarse en algunos con una circunferencia en promedio de 9 centímetros en promedio. ¿Por qué es variable? De hecho, alrededor de esto hay muchos mitos en muchos países en donde se habla de tamaños del pene de 22 centímetros, 25 centímetros. De hecho, uno puede ver hoy en día procedimientos quirúrgicos para alargar este tipo de alargar el miembro, buscando pues un cierto llenar un deseo de cierta manera sexual, porque pueden pensar que teniendo un miembro viril más grande pueden tener unas mejores relaciones sexuales. En algunos libros de texto hablan alrededor de 16 centímetros, máximo 20 centímetros. Esto varía mucho, realmente. Cuando obviamente hay un pene que se sale de los estándares, o sea, que es, por ejemplo, que es muy pequeño, se puede hablar de un micropene, y esto tiene consecuencias y tiene antecedentes médicos que hacen que este pene no se desarrolle, no haya adquirido un tamaño normal por diversas circunstancias, entre ellas algún tipo de trastorno hormonal en el periodo del desarrollo. Aquí, como podemos ver en estas dos fotografías, podemos ver una parte externa, en donde esta parte externa tenemos lo que es el pene en toda su estructura, que ya lo vamos a ver, y lo que es sus partes del pene. Aquí es lateralizado para mostrar la relación que guarda con la parte muscular, en este caso el abductor largo con el pene. Aquí podemos observar la sínfisis púbica, que es en este sector, que guarda también una relación con la estructura del pene conocido como raíz, que sería más o menos a este nivel. Ya hablaríamos luego del cuerpo, y luego hablaríamos de un glande. Esta es otra figura en donde podemos observar un corte. Este es otro tipo de corte, donde vemos la sínfisis púbica
Mire lo que les hablaba de la raíz, más o menos a este nivel, el cuerpo del pene y el glande. En este corte se ve diferente. Esto ya sería la bolsa escrotal. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta o qué peculiaridades tiene el órgano genital masculino? Una de ellas es que su cuerpo tiene forma de cilindro. Este gráfico es obtenido de la anatomía del Latarjet, la cual también puede ser consultada. Sin embargo, a mi opinión, o para mí me parece una de las anatomías más complejas, puesto que es muy particular y utiliza muchas abreviaturas y muchos nombres o apellidos de las personas que descubrieron las estructuras anatómicas. Entonces puede llegar a cierto punto ser confuso, sin desmeritar lo importante que es, porque esta anatomía sí es muy puntual, es muy particular. Tiene entonces un cuerpo, tiene una raíz del pene, y entonces este cuerpo y esta raíz del pene están fijados, o sea, el pene está fijado al periné mediante un ligamento suspensorio del pene. Este ligamento es una prolongación, y lo podemos observar, es una prolongación tendinosa, de características tendinosas, precisamente para darle apoyo al pene. Este ligamento se puede ver afectado en traumas, en especial en traumas o accidentes de tránsito, en especial en motos. Se ve mucho de estas fracturas de la sínfisis púbica, pueden afectar la composición del ligamento suspensorio del pene y por lo tanto pueden llegar a alterar lo que es la erección del miembro viril. Otra de sus características es que en su parte anterior, como ya lo había comentado, tiene un glande. Y pues obviamente guarda una relación todo lo que es el pene con el escroto. Entonces tenemos un cuerpo, una raíz que da el espesor, el periné, un cuerpo, una raíz y un glande. Otra de las estructuras que observamos, bueno, estructura no, perdón, es más como un surco, como lo llama su nombre, es el surco alano prepucial, que si miramos el pene como una flecha, el surco alano prepucial estaría ubicado más o menos entre la unión de el glande y el cuerpo, y todo esto vendría recubierto por lo que es un tejido que se conoce un tejido de características fibrosas, elásticas, que hacen parte de y se prolongan con la piel del escroto. Y aquí más o menos a este nivel se conoce como prepucio, y este prepucio, que es piel con características elásticas, al ser retraído
está sostenido, está fijado por el frenillo, por una especie de frenillo que es una pequeña banda que va al surco alano prepucial. No permite que esta parte sea llevada más allá de sus límites. ¿Por qué es importante saber esto? Porque aquí en este sector pueden suceder muchas cosas. Cuando hay una retracción brusca de lo que es el prepucio, el frenillo puede verse fragmentado, se puede romper y puede generar un abundante sangrado, sin ello afectar lo que es la erección. Lo otro que puede suceder es que en esta porción que tenemos acá se puede acumular una sustancia que se llama esmelma, que es una sustancia de aspecto seboso producida, o una de sus funciones es lubricar. Sin embargo, cuando no hay un buen aseo, una buena técnica de aseo, esto se puede acumular y puede fomentar infecciones o producir lo que también podemos encontrar en algunos textos como fimosis, lo que produciría una infección a este nivel y dificultad para la retracción del prepucio y se vuelve muy doloroso. Las fimosis pueden ser a repetición y en muchas ocasiones puede tener hasta indicación quirúrgica de lo que se conoce como circuncisión. De hecho, la circuncisión tiene sus fans, por así decirlo, como sus detractores, puesto que esa parte del prepucio que está recubriendo el glande es ricamente inervado y tiene grandes terminaciones sensitivas. Entonces, los detractores hablan de que si es retirado esta parte del prepucio, puede afectar lo que es la sensibilidad al momento de tener relaciones sexuales. Sin embargo, hay otros estudiosos que hablan de que no necesariamente esto tiene que ocurrir, porque el glande del pene también tiene una gran cantidad de inervación rica en sensibilidad, y que al retirar el prepucio se disminuye la frecuencia de infecciones, e incluso estuvo o está todavía en proceso de descartar o avalar que tuviera una relación directa con el virus, de la presencia del virus del papiloma humano en las personas que están o no circuncidadas. Aquí podemos ver lo que ya les había comentado anteriormente, una sínfisis púbica. Aquí, más o menos a este nivel donde está la fecha, estaría lo que sería el ligamento suspensorio del pene y su relación con el escroto. Aquí podemos observar lo que yo ahora les estaba comentando. Ahí podemos ver el glande del pene, el cuello del glande, el orificio de la glándula prepucial, el frenillo y lo que es la piel. Miren que si ustedes observan la gráfica, que esta es extraída de la Netter, allí podrán encontrar más. Miren que si se retraen con esas pinzas pueden observar un pequeño surco que asoma, y este sería el surco balano prepucial con la presencia de el frenillo. Entonces, en sí, ¿qué es el prepucio? Que es otra parte
del pene. Primero, ¿qué función tiene? O sea, ya hablamos de dónde está. Entonces, ¿qué función tendría? Recubrir el glande y protegerlo. Este se repliega hacia el surco balanoprepucial, que ya lo vimos acá, y hacia adelante como una especie de anillo que también lo podemos ver acá, como una especie de anillo. Y su tamaño puede ser diferente en cada individuo. ¿A qué hablamos con tamaño? A que algunos de los prepucios pueden cubrir toda la parte del glande del pene, como solamente pueden cubrir un tercio o un cuarto del pene, sin esto afectar ninguna de sus funciones. Simplemente son peculiaridades. Ya retirando anatómicamente hablando, lo que es el prepucio, ya encontramos lo que es el pene. El pene en sí tiene unos cuerpos, está conformado por cuerpos cavernosos. En este caso serían derecho e izquierdo, los cuales ocupan un plano dorsal. O sea, si hacemos un corte, digamos que este sería el pene y tenemos un cuerpo cavernoso a este lado, un cuerpo cavernoso a este lado, y aquí iría lo que es la uretra con un reborde de cuerpo cavernoso. Entonces, estos cuerpos cavernosos se llaman así porque precisamente son como cavernas, las cuales se llenan de sangre, lo cual hace que se torne duro y haya una erección. Por eso, en la tecnología actual y con los medicamentos que se están usando hoy en día, esa sería como uno de los puntos primordiales para combatir lo que nosotros podríamos hablar de algún tipo de alteración o disfunción sexual, en donde no haya un adecuado llenamiento de estos cuerpos cavernosos, y al no haber un adecuado llenamiento de estos cuerpos cavernosos, la erección no es una erección completa, o el pene es relativamente flácido, esto sin afectar la eyaculación, porque el cuerpo cavernoso no está involucrado directamente en la eyaculación. Ahora, su tamaño puede ser variable, que era lo que yo les comenzaba, entre 15 y 16 centímetros hasta 22 centímetros en algunos casos descritos en algunos libros. El tabique cavernoso es lo que vendría a separar los cuerpos cavernosos, pero no en su totalidad. O sea, sería lo que habría aquí en la mitad de cada cuerpo cavernoso, pero estos tabiques que tiene un aspecto fibroso, tiene pequeñas perforaciones, las cuales están diseñadas para que permita el paso de sangre, para que se pueda compartir sangre entre los cuerpos cavernosos. En la cara superior de los cuerpos cavernosos guarda una relación con la vena dorsal profunda del pene, formando un canal. O sea que en esta parte superior estaría la vena dorsal del pene, y esto formaría como una muesca en donde iría esta vena dorsal. En la cara inferior del pene guarda una relación con la uretra y su recubrimiento de cuerpo
esponjoso, que es lo que ya les comentaba. Pene cavernoso, cavernoso. Esto aquí viene el tabique. Esto sería parte de cavernoso, cavernoso, uretra. Vendría aquí un poco de cavernoso y aquí vendría cuerpo esponjoso. Las caras laterales, en sus caras laterales está relacionado con las ramas de la dorsal profunda del pene. Entonces aquí iría por este lado la vena dorsal del pene, la cual da unas ramas obviamente para su drenaje hacia sus caras laterales, y en su porción posterior pues la raíz del pene, que ya la habíamos visto en imágenes posteriores. También, ¿qué características tiene? Que tiene una porción cutánea, o sea, algo de piel, una porción muscular, una porción celulosa y una porción elástica, que son muchas de las características que hemos venido hablando en el transcurso de la charla. Aquí en estos dos dibujos que son extraídos de la Netter podemos hablar de relaciones anatómicas, pero básicamente yo les traía este dibujo para que observáramos este precisamente, en donde podemos ver lo que ya hemos hablado en el transcurso de la charla, que es el glande del pene como estructura anatómica. Aquí iría el surco alano prepucial. Miren los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que contiene la uretra, que en este caso la uretra cumpliría doble función, que sería la de transportar la orina y la de transportar el semen. Aquí en este corte, que es un poco complicado el corte, pero se los quise traer, es para que pudiéramos ver lo que es la relación que tiene todo el sistema urinario con parte del sistema del aparato reproductor masculino que no vemos usualmente. O sea, lo que vemos es el externo, pero esta es la parte interna. Entonces aquí vemos, aquí si nos ubicamos, vemos lo que es la vejiga, que está en esta parte. Luego vemos lo que es la próstata, que si bien es cierto, no influye directamente en lo que es el órgano la reproducción como tal, sí está involucrado en la composición del semen, puesto que la próstata secreta una sustancia que ayuda a alcalinizar el medio de la uretra para que los espermatozoides no mueran en el trayecto, porque como es una uretra, la uretra en el hombre es compartida en funciones, a diferencia de la mujer, que la uretra es independiente de la entrada de la vagina. Esta es muy ácida por el transporte pues de la orina, entonces hay que buscar un medio que no sea tan agresivo para los espermatozoides. Entonces por eso pues se los quería mostrar, y miren la relación que guarda lo que es las glándulas bulbourethales, que lo vamos a hablar más adelante, que también son unas glándulas que secretan una sustancia que ayudan a la vitalidad de los espermatozoides y a alcalinizar el medio. Y lo que este es un corte de del cuerpo cavernoso y este cuerpo esponjoso. Y la relación, si utilizamos un poco nuestra imaginación, este corte lo que nos muestra o lo que nos ayuda a ver es que lo peligroso que puede llegar a ser un procedimiento
en el paso de una sonda vesical, que es muy frecuente, precisamente por esta estructura. Miren lo delgado, mire toda esta parte que hay que vencer cuando se pasa a una sonda vesical. Hay que pasar por la uretra, vencer esta parte y llegar a esta parte para poder inflar el balón. Entonces, si se hace este procedimiento de una forma inadecuada, se puede llegar a lesionar cualquiera de estas estructuras, generando hematuria o sangrado vesical. Por eso hay que tener una relación de la estructura anatómica un poco más aterrizada. Aquí les traje esta gráfica para que ustedes pudieran ver un poco la importancia de lo que es el ligamento suspensorio del pene. Miren que en el dibujo anterior se veía como muy pequeño, pero eso no es tan pequeño. La relación que tiene con los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, y la relación que tiene, ya habíamos hablado de la importancia o de la relación superior y lateral con las ramas de la dorsal profunda del pene que sirven para su drenaje, y aquí podemos observar la relación que tiene partiendo desde la arteria pudenda interna, generando una rama dorsal del pene de forma arterial, obviamente para su irrigación. La vascularización e inervación. La vascularización está dada por arterias externas o de las cubiertas, también se encuentra con ese nombre, que son aquellas que se encargan de irrigar la parte externa o cubierta del pene. Todas vienen de la pudenda externa, que son ramas de la femoral. Aquí lo podemos ver, que vienen de la rama de la femoral. Y ramas de la pudenda interna, como la arteria perineal superficial y dorsal del pene. En este gráfico podemos ver la rama de la arteria pudenda interna, este es el origen, dando sus ramas. Esta es la rama perineal. Este gráfico es sacado de la tarde. La arteria de órganos eréctiles como tal, o la arteria de órgano eréctil, son ramas provenientes de la arteria bulbouretral y por la arteria esponjosa o la arteria uretral. Todos, si somos un poco objetivos o puntuales, son ramas que vendrían de la pudenda interna y de la pudenda externa, que son las que irrigarían toda los orígenes vendrían de allí, sus grandes orígenes vendrían allí. El sistema venoso se comporta como redes intrincadas, tanto superficial como profunda, terminando en la vena safena interna y luego la femoral. Y los linfáticos. Muchos de los órganos o de las estructuras anatómicas tienen redes linfáticas venosas y arteriales, las cuales adoptan el nombre dependiendo de o quién las descubrió, o de su trayectoria, o del sitio en el que están llegando. Entonces, aquí podemos ver de que si bien hay una dorsal del pene también venosa, también hay una dorsal del pene arterial. La diferencia es obviamente hacia dónde drenan y de dónde está originada. De todas las anatomías que conozco, si conoce usted alguna, me la comentan. Estos dos gráficos son los únicos en los que yo pude encontrar de la Target en donde hablan o esbozan lo que es un esquema de circulación arterial del pene y un esquema de circulación venosa del pene. Entonces aquí podemos ver la intrincada red que hablan, tanto arterial como venosa, de lo que yo les acabo de hablar, y su relación con el cuerpo cavernoso. En alguna ocasión
me preguntaron si el pene se podía fracturar. Yo le pregunté que por qué. Me dijo, porque en algún momento algún amigo me dijo que se le había fracturado el pene. Porque la convicción es de que si usted tiene una fractura, estamos hablando de un contenido óseo. Pues resulta que en algunos libros de texto se puede encontrar o se puede conocer las fracturas del pene o las fracturas del cuerpo cavernoso. Y esto sucede por traumas intensos o traumas severos. O sea, hay para que se fracture, tiene que haber una erección, se llena de sangre, esto se torna duro y en ese momento se recibe el trauma y genera lo que es la fractura del cuerpo cavernosa. Es muy doloroso y es de difícil recuperación porque el cuerpo cavernoso se lesiona. En muchas ocasiones puede llegar a ser quirúrgico y puede afectar en algunas ocasiones lo que es la estructura morfofisiológica, o sea, se pueden ver deformidades a largo plazo. Usualmente estas fracturas se dan durante la relación sexual y se hacen con un cierto grado de agresividad, por eso es que pueden ocurrir estas fracturas de pene que por cierto son muy dolorosas. Aquí podemos ver y nuevamente se los digo, si encuentran otro gráfico mejor que este que hable o que muestre la irrigación linfática del pene, por favor me lo hacen saber porque realmente es difícil de encontrar. Sin embargo, como pueden ver, son intrincadas ramas en formas de paquetes, lo llamo yo, porque hay una irrigación arterial, hay una irrigación venosa, hay una irrigación linfática, todas partiendo del dorso del pene y se recubren hacia sus partes laterales para cubrir en todo lo que es el órgano genital. Hemos estado hablando de los órganos genitales externos, como yo les dije pues al principio. Pero también les dije en algún momento que habían órganos genitales internos, así como los órganos genitales internos en el sexo femenino. En los órganos genitales internos tenemos el testículo, el epidimo, el conducto deferente, las vesículas seminales los conductos eyaculadores, que en algunos textos no se consideran como órganos genitales internos, simplemente es como un conducto. Yo de todas maneras decidí colocarlo aquí para tenerlo presente. La próstata, que en algunos textos no es considerado como un órgano genital interno, sin embargo, mi opinión es que cumple o colabora en los órganos o hace parte de los órganos genitales internos, y de la glándula bulbouretral. A mano derecha podemos ver un gráfico de Netter en donde podemos tener defectos del desarrollo embrionario, en donde podemos encontrar que la uretra se forma en diferentes partes o del pene, o se forma pero no se cierra, entonces queda abierta, y esto se conoce como hipospadias. Las hipospadias usualmente son quirúrgicas y son fácilmente descubiertas posterior al parto. Por eso muchas veces cuando estamos aprendiendo o estudiando medicina o enfermería, lo primero que nos dicen, o una de las muchas cosas que nos dicen, es que cuando estamos atendiendo un parto o recibimos un niño, una de las primeras cosas que tenemos que ver es si tiene sus órganos genitales completos o incompletos o deficientes, o si tiene el ano perforado o no, porque precisamente este tipo de cosas hay que corregirlas lo más rápido posible. Ahora, en este gráfico que es extraído del AMUR, se condensan muchas de las cosas que hemos estado hablando. En especial nos muestra la relación anatómica que tiene con la pared inferior del abdomen, puesto que
de las fascias, muchas de las fascias van a llegar a formar o a emitir fibras que fundamentan la presencia del ligamento suspensorio del pene, y muchas de ellas, como ustedes pueden ver en ese color verde, podemos ver las fascias del músculo oblicuo externo. Por eso les trae esta gráfica. Esta fascia se prolonga formando inclusive los anillos inguinales, que le dan paso a muchas de las estructuras de los órganos internos para la comunicación con la uretra, para la eyaculación, para la posterior eyaculación. Y miren que esta misma fascia, si ustedes siguen el mismo color verde, cambia de nombre llamándose fascia espermática externa, y dándole una cubierta a lo que es el escroto, junto con la fascia cremastérica, y la cual es muy importante porque está constituida por el músculo cremaster. Este músculo cremaster tiene una función muy importante, que es elevar los testículos, y esto como que es importante porque funciona a termorregulación, o sea que cuando hay cambios de temperatura, lo que hace el músculo cremaster junto con la fascia es elevar el testículo para resguardarlo del frío y conservar o tratar de conservar la temperatura interna, y permitir que los espermatozoides no se vean afectados. Por eso en los cambios de temperatura en los órganos genitales masculinos hay una disminución considerable de su tamaño, pero es porque el escroto, en especial la fascia, el músculo cremaster, es el que hace y lleva los testículos, los asciende para que el calor no se pierda. Y como les comentaba, pues el escroto está formado por una estructura fibromuscular, y toda viene de una estructura embrionaria, en donde podemos ver unos rafes que son conocidos como rafe escrotal, rafe del pene y rafe perineal, fácilmente discernibles o vistos a simple vista porque tienen un color café, usualmente café oscuro, en donde en el escroto tienen un color café, digamos que sea el testículo, y tienen una banda café, un color café. En el pene, por debajo del pene ven como una coloración café, y en la parte perineal se ve otra parte, este es el ano, y aquí se ve otra parte de color café. Se llaman los rafes, que de hecho es una pregunta muy frecuente en los niños, que por qué tienen ese color café ahí precisamente en ese sitio. Es porque allí hay una unión embrionaria y se torna, o hubo una unión embrionaria y se torna de ese color. Este gráfico es extraído de la Netter y se los traje a manera de, entre comillas, resumen, porque aquí podemos ver en este gráfico todas las estructuras que hemos estado hablando. Miren este corte del pene, en donde podemos ver las dos estructuras del cuerpo cavernoso, la dorsal del pene, arteria y nervio dorsal del pene, miren su ubicación, el cuerpo esponjoso y la uretra. Aquí podemos ver en este gráfico, en este otro corte, relación que tiene con la glándula prostática. Miren la relación que tiene con las glándulas bulbouretales, que yo ya les había explicado anteriormente que una de sus funciones es secretar un contenido para darles energía a los espermatozoides y ayudar junto con el líquido prostático a alcalinizar o a darle un ambiente más factible al paso del espermatozoides por la uretra, el corte del cuerpo cavernoso y lo que es el glande. Aquí podemos ver también otro tipo de estructura y su relación con el perineo. Este es otro gráfico en donde aquí podemos ver los rafes que yo les estaba comentando. Miren el rafe escrotal, el rafe perineal, este es el ano, y que sea anatómicamente, y el rafe del pene. Por debajo del pene
se proyecta o sigue con el rafe escrotal y luego el rafe perineal. Esta parte del dibujo ya lo habíamos observado. Y miren esto acá, la cubierta del prepucio. Esta cubierta del prepucio puede o cubrirlo todo, o cubrir la mitad, o cubrir un cuarto. Eso, como les explicaba, no tiene una, no afecta su función reproductiva, son simplemente características. Entonces, si ya hablamos de una irrigación del pene y de dónde vienen y de sus estructuras y de su red intrincada, entonces el escroto, ¿qué? Entonces, en el sistema arterial tenemos las arterias que, como su nombre lo indica, son escrotales anteriores, que son ramas de las pudendas, de la arteria pudenda externa. Mire que aquí nuevamente aparece la pudenda externa. Ya lo habíamos hablado en la irrigación arterial del pene, de la pudenda externa. En su cara posterior, arterias escrotales posteriores de las ramas terminales provenientes de las pudendas internas. Entonces, nuevamente aparece la pudenda externa y la pudenda interna como origen arterial. Entonces ya hablamos de un origen para irrigación arterial escrotal y un origen de irrigación arterial del pene. Como siempre, el AMUR nos da una tabla en donde nos reúne toda lo que es el sistema arterial de el periné, y en este sistema arterial podemos ver el recorrido y su distribución por el periné, en donde en esta tabla que se encuentra en la AMUR podemos ver su parte escrotal, lo que llega al pene y clítoris, pene y las ramas de la pudenda externa. Entonces mire que tienen un origen, de dónde vienen, hacia dónde llegan, qué relación tienen y que irrigan, que son partes que ya hemos hablado durante toda esta charla. Esa tabla la pueden encontrar en el libro de Moore si quieren profundizar un poco más del tema. Siguiendo con la vascularización escrotal, pues es básicamente igual que la del pene. Si tiene una arteria que es escrotal, pues tiene un sistema venoso que también se llama venas escrotales y un sistema linfático que se llaman vasos linfáticos escrotales. Y todos funcionan por el mismo nombre y en drenaje. Estos también llegan, estas venas escrotales también llegan a las venas safenas como las anteriores que vamos a hablar. Otra parte de los órganos internos estábamos hablando de las vesículas seminales, como pueden ver en el gráfico. Las vesículas seminales tienen aproximadamente 5 centímetros de largo, están por debajo de la vejiga y secretan junto con las glándulas bulbouretrales un líquido alcalino que es lo que le da la energía requerida por los espermatozoides. En especial, en este caso, los que más secretan, o sea, la secreción más importante la da la vesícula seminal con respecto a la fructosa, que la fructosa es el motor que ayuda a estos espermatozoides a pasar y a diferencia de sus otras partes de los órganos genitales internos, tiene un agente coagulante que hace que le dé esa consistencia coagulada del semen, de su cantidad del semen.
Y todo esto para poderle dar una protección mayor al paso de la uretra. Entonces las vesículas seminales son las grandes productoras de este líquido alcalino con fructosa que les ayuda a su desempeño y a su traslado, a su traspaso por la uretra. Esto ya se los había comentado de la próstata, es más o menos de 3 de largo por 4 centímetros de ancho por 2 de profundidad. Tiene una cápsula fibrosa que la protege. Obviamente esta cápsula fibrosa tiene plexos nerviosos y venosos, no voy a profundizar mucho en ella. Tiene un lóbulo derecho, una parte central y un lóbulo izquierdo, y tiene unos lobulillos. Como les dije, algunos textos hablan de la próstata como órganos internos, otros la toman como una parte, un elemento externo con algunas funciones, algunas funciones como órgano genital interno. Pero es importante tenerla en cuenta por lo que secreta. Ubicada en la profundidad de la parte pélvica, inferior a la vejiga y delante de la polla rectal. Por eso es que la mejor manera de hacer una evaluación de la próstata es mediante el tacto rectal, por la proximidad y la facilidad con la que se puede llegar, puesto que tiene una cara anterior, posterior, lateral y superior, todas teniendo en cuenta que están en la parte inferior de la vejiga y delante de la ampolla rectal, como lo pueden ver en este dibujo y como lo han visto en los dibujos anteriores. Obviamente la próstata pues tiene una irrigación, como ustedes lo pueden ver ahí, y un drenaje y un sistema linfático, el cual no voy a profundizar mucho en la próstata, puesto que en la función reproductiva de la próstata la próstata no tiene una función reproductiva como tal, pero sí quería traerlos acá a colación porque ella no produce obviamente espermatozoides. Aquí con este dibujo les puedo trato de hacerles ver lo fácil que es realizar un tacto rectal para poder palpar la próstata, y por eso es que precisamente la mejor manera de evaluar la próstata es mediante el tacto rectal. Estas glándulas bulboretrales ya las he comentado en varias ocasiones de esta charla, también se conocen como glándulas de Cooper y son dos. Tienen una ubicación posterolateral a la porción intermedia de la uretra y están ubicadas proximal al esfínter externo de la uretra. Este dibujo se los traigo porque una de las estructuras que yo les comentaba al principio de los órganos internos y que no en todos los textos son tomados como un órgano interno es el conducto deferente, que es básicamente un conducto que pasa por la vesícula seminal y luego llega a la uretra mediante la próstata, aproximada a la próstata, pero parte del epididimo para transportar los espermatozoides. Por eso, como método de planificación es usado ligando o cortando y separando el conducto deferente para impedir el paso de los espermatozoides. Con respecto a esto hay muchos mitos, por así decirlo. Muchos hombres no desean hacerse la vasectomía, que es como se conoce este procedimiento, por temor a que les sea afectado su virilidad o su erección. Y como ustedes pueden ver aquí, no guarda ningún tipo de relación ni nerviosa ni anatómicamente hablando con los cuerpos cavernosos, que son los que están
directamente implicados en la consistencia de la erección junto con el deseo sexual, ni hay una inervación directa que al ser dañado el conducto implique que no haya una erección. Simplemente funcionan como transporte. ¿Desde dónde? Desde el epidimo, el cual está en el polo superior del testículo. Entonces, el testículo, como su principal función, sus dos principales funciones, es la producción de espermatozoides y de testosterona, vital para el desarrollo hormonal del sexo masculino. Esto lo van a encontrar en algunos textos en donde el testículo izquierdo es un poco más bajo que el derecho en algunos hombres. Precisamente esto sin afectar su producción, porque puede las estructuras anatómicas del conducto deferente y su relación con el conducto deferente junto con el riñón, que está pues siempre alto, hacen de que este conducto sea un poco más largo que el otro, pero esto no implica de que haya alguna alteración en el transporte o en la virilidad. Tiene el testículo una túnica vaginal, que es un saco peritoneal cerrado. Está irrigado por un plexo venoso que se conoce como plexo venoso pampiniforme, en donde confluyen a las venas testiculares, y como ya les comentaba, esto sirve de termorregulación junto con el músculo cremaster. Entonces, ¿qué importancia tiene el plexo pampiniforme? El plexo pampiniforme es básicamente una red intrincada de, como lo podemos ver acá, intrincada de venas para drenaje del testículo. Pero ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones el plexo pampiniforme puede verse afectado y generar dolor testicular o incluso afectar el desarrollo normal de los espermatozoides, puesto que estos sirven para el drenaje del testículo. Así como cuando nosotros tenemos un ejemplo, tenemos una enfermedad varicosa de miembros inferiores y el sistema venoso se avería, el plexo pampiniforme también puede verse afectado y produce lo que en muchos casos se conoce como varicocele, y puede llegar a ser quirúrgico, e incluso cuando no se recibe tratamiento puede llegar a producir dificultad para producir espermatozoides, o sea que puede generar algún grado de infertilidad masculina. Aquí podemos ver en este gráfico, que este es extraído de la Gray en inglés para estudiantes, podemos ver la irrigación hacia donde llega el testículo. Mire que parte la arteria testicular prácticamente es una rama directa de la aorta abdominal. Mucho ya lo habíamos comentado en lo que es la aorta abdominal, pero no solamente esta da una rama directa para el testículo, sino que también tiene ramas adyacentes que irrigan las otras estructuras que vienen de las arterias ilíacas y complementan la irrigación arterial de los testículos y de testículos, epidimo y conducto deferente. Después de que tenemos el testículo, como ya les había comentado, en su parte superior encontramos el epidimo, que yo siempre he dicho que es como la estación del bus, en donde llegan todos los espermatozoides para luego pasar a el conducto deferente para hacer su transporte. El epidimo es alargado en la cara posterior del testículo, almacena los espermatozoides como función
y colabora en la maduración de los espermatozoides. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y se comunica con el resto del aparato genitourinario por medio del conducto deferente, el cual ya les había explicado. El epididimo puede llegar a enfermarse, sí, se puede conocer como epididimitis, y esta epididimitis puede generar dolor e inflamación, ya sea por infecciones bacterianas o infecciones o enfermedades de transmisión sexual, traumas, e incluso se pueden haber quistes o tumores allí que pueden producir dolor o alterar precisamente el almacenamiento de los espermatozoides o la maduración de los mismos. Aquí podemos ver la presencia del epididimo en su polo superior y la relación que tiene con el escroto, que es lo que recubre con su fascia cremastérica y cremaster principalmente el testículo. El conducto deferente, pues no voy a hablar más de él, yo creo que ya lo he comentado en diferentes ocasiones en esta charla. Es una continuación del epididimo y parte de la cola del epididimo y sirve de transporte. Bueno, básicamente esto era lo que tenía para comentarles con respecto a las generalidades del aparato reproductor masculino. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, me la pueden hacer saber. Ustedes tienen mi correo, me pueden preguntar. Las lecturas que les dejo complementarias son lecturas cortas para poder entender un poco mejor las funciones del aparato reproductor masculino, o se pueden dirigir a los libros de texto que les comenté al principio. Muchas gracias por su atención.